Listo. Gracias, Roberto. Sí. Bueno, ya somos 22. Listo, vamos a comenzar con esta parte. Ok, vamos a compartir. Ok, bueno, si ustedes recuerdan, la clase pasada comenzamos con el amplificador operacional. Vimos varios detalles que debemos considerar al momento de diseñar circuitos con este dispositivo. En la presentación mencionamos todas las características y dijimos que al idealizarlo no afectaba tanto el resultado final porque la idealización comparada a la realidad resultaba bastante apegada. ¿Ok? De las cosas más importantes que nosotros vimos sobre este circuito es, por ejemplo, si ustedes alcanzan a ver, esta ecuación, lo que nos dice que el voltaje de salida del dispositivo es igual a la ganancia del lazo abierto que multiplica la diferencia entre el voltaje positivo, que es una pata, y el voltaje negativo, que también es otra pata, en el amplificador operacional. ¿Va? A partir de ello, hicimos el análisis de tres circuitos, siendo el último el que sí tiene aplicación, ¿ok? El PWM. Los otros nada más son demostrativos de las características de este dispositivo. Y después de analizar esta parte, el amplificador operacional malla abierta enumeramos sus características y vimos que, pues, entre comillas, características, ¿no? En realidad son desventajas al trabajar con este circuito en malla abierta. ¿Por qué? Porque no hay control sobre la ganancia y eso provoca inestabilidad. Se puede hacer un comparador de voltaje, pero pues es una aplicación muy sencilla. Y en la realidad, el voltaje de saturación, por ejemplo, que es al que llegamos en los primeros circuitos, es un poco menor al voltaje de alimentación, tanto negativo como positivo. ¿Ok? Pero entonces, ahora vamos a ver la parte de lazo cerrado y es lo que realmente le da sentido a este dispositivo, ¿vale? ¿Alguien tiene dudas antes de comenzar? Entonces empezamos con esto, realimentación negativa. ¿Y a qué se refiere esto? Pues bueno, lo que voy a dibujar ahorita es cómo se dibujan los diagramas en control analógico. Y tenemos aquí el voltaje de entrada. Después vamos a tener una ganancia. Esa ganancia es la del lazo abierto. Finalmente vamos a tener aquí un voltaje de salida. Y como lazo cerrado, vamos a tener vamos a ponerle aquí un factor B. ¿Ok? Y después este va a entrar o se va a sumar a quién? Al voltaje de entrada. Entonces aquí tenemos voltaje de entrada que entra como positivo. Este es un nodo. Y por cierto, la parte de realimentación, aquí dice que es negativa, pues la tenemos que restar. ¿Vale? Entonces este es un diagrama muy sencillo en control. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Vamos a poner un nodo que nos va a ayudar de referencia. Vamos a ponerle voltaje de R aquí. ¿Y voltaje de R quién es? El voltaje de R es igual a quién? A la suma de el voltaje de entrada por, bueno, perdón, el voltaje de entrada menos V que multiplica a quién, con quién está haciendo contacto, con el voltaje de salida. Entonces esta realimentación queda de la, bueno, este voltaje R queda de la siguiente manera. Voltaje de entrada menos V que multiplica al voltaje de salida. Además, sabemos que el voltaje de salida es igual a la ganancia del lazo abierto que tenemos aquí, que multiplica aquí indirectamente al voltaje de R. Entonces esto nos queda AB
VR, ¿va? Y si nosotros sustituimos, pues, ¿qué vamos a tener? Voltaje de salida es igual a ganancia del lazo abierto que multiplica voltaje de entrada menos V que multiplica el voltaje de salida. Después distribuimos esa ganancia. Separamos los valores comunes, que en este caso sería, o agrupamos los valores comunes que son voltaje de salida, es decir, lo pasamos sumando. Y sacamos el común y nos queda 1 más ABB, igual a ganancia de lazo abierto que multiplica al voltaje de entrada. Ahora, recuerden, lo que a mí me interesa es obtener la respuesta del sistema y eso quiere decir la relación que hay entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada. Entonces mi objetivo es BS entre BE. Por lo tanto, esto queda ganancia de lazo abierto 1 más ganancia de la ganancia de lazo abierto que multiplica al factor B. ¿Va? Y normalmente en control con esto te quedas. Esto es lo importante aquí. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer un análisis un poquito más exhaustivo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la ventaja, desventaja o la característica de que la ganancia de lazo abierto en el operacional tiende al infinito. Y si nosotros sustituimos ese infinito en esa ecuación, pues cae en un sinsentido, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer aquí es a esa misma ecuación, que nos vamos a llevar acá, la vamos a multiplicar por, o la vamos a reescribir de la siguiente manera. Vamos a multiplicar por esto. Eso hace que arriba nos dé igual a 1. Y aquí esto nos queda 1 entre AB más B. ¿Vale? Y por lo tanto, sabemos que un número dividido entre un número muy grande va a tender a 0. Y por lo tanto, la simplificación queda de la siguiente manera. Que para el operacional, si lo vemos de esta perspectiva de control, bueno, de realimentación negativa, lo que vamos a tener al final es esto, 1 entre B. Pero bueno, como vimos anteriormente, nosotros podemos poner diferentes configuraciones en la parte de entrada. Y esas entradas son voltaje negativo o lo podemos poner en voltaje positivo. Entonces tenemos que ver dos diferentes configuraciones. ¿Y quién va a estar en la realimentación? En la realimentación pondremos una impedancia. Y en el caso más sencillo, pues es una resistencia. ¿Va? Entonces, nuestro primer ejercicio o nuestro primer ejemplo es el siguiente. Prof, ¿le puede volver a subir tantito, please? Ahí ¿Así? estoy, gracias. Sí, gracias. Va. Listo. Entonces, vamos a continuar con esto. Esto más despacio. Listo. Va. Ahora, ¿qué vamos a hacer con este circuito? Pues bueno, podemos empezar a trabajar con él. Como pueden ver, tenemos la resistencia de realimentación, RF, que está justo aquí.
y que conecta directamente al voltaje de salida con la terminal, que de hecho esto está al revés. Déjenme modificarlo porque si no sería realimentación positiva y eso hace que se quemen los circuitos o cualquier sistema, caen en inestabilidad y adiós. A ver, creo que ya, ahora sí. Y está conectando directamente a voltaje negativo, ¿va? Y aquí tenemos nuestro voltaje positivo, ¿va? Ahora, puedo reescribir este circuito si sustituyo al operacional con su modelo, con el modelo de bipuerto. Entonces podemos ponerlo de la siguiente manera. Aquí sabemos que entre Bn y Bp es un circuito abierto porque la impedancia de entrada es grandísima. Después tenemos nuestra resistencia 1 acá. En la realimentación tenemos a RF. Y en lugar del operacional, pues quien va a una fuente de voltaje controlada por voltaje, ¿no? Que tiene como ecuación AB, la ganancia que multiplica BP menos BN. Y listo. Lo que tenemos aquí, más menos voltaje de S. ¿Ah? Entonces vamos a comenzar con esta parte. ¿Qué otra cosa debemos recordar? Que la corriente de N es igual a 0 y la corriente que entra al positivo también es igual a 0. Entonces, yo voy a suponer una corriente que sale de este punto hacia acá y hacia acá. Sabemos que la corriente, vamos a ponerle IS. IS es igual a 0, ¿por qué? Porque en la salida no tenemos conectada ninguna resistencia, entonces está en circuito abierto. Continuamos y a esta corriente voy a llamar I. Esa corriente I va a polarizar ¿a quién? A RF de la siguiente manera, ¿va? Después entrará a este nodo, pero sabemos que la corriente aquí, que es IN, es igual a 0. Eso nos lleva a pensar que la corriente que se va a ir hacia la resistencia 1 es exactamente la misma y lo va a polarizar y va a polarizar a R1 de la siguiente manera, ¿va? Hay que manejar bien esto de las corrientes que son iguales a 0 porque nos ayudan a simplificar el análisis. Este es digamos, un ejemplo muy sencillo y simplifica un poco porque nos ayuda a entender que R1 y RF tienen la misma corriente. Entonces, si solo manejamos una corriente, pues mejor para nosotros. Vamos a continuar con esta parte. Vamos a hacer remembranza de la ecuación más importante, que es voltaje de salida igual a ganancia de lazo abierto, BP menos BN. Y algo que parece obvio y que aquí lo escribí un poquito mal, porque aquí va la fuente, voltaje de entrada, que el voltaje P, ¿a quién es igual? Pues al voltaje de entrada. Entonces aquí ya tengo mi primer término. Ahora, si yo considero, vamos a ponerlo así en sentido horario, esta malla que empieza en esta tierra y termina hasta esta tierra, y así podemos asegurar que es una malla cerrada, pues tenemos lo siguiente. Si lo considero en sentido horario, pues me voy a encontrar primero a quién? Al voltaje de la resistencia 1, pero con signo negativo. Después me sigo por la resistencia de realimentación. Eso sería voltaje de RF, también negativo. Continúo y finalmente cierro la malla con voltaje de salida positivo igual a 0. Y ahí tengo esa malla. ¿Va? ¿Alguien tiene dudas de esa malla antes de continuar? Es la malla externa, ¿no? ¿Qué pasó, Ania? ¿Esa malla qué? Es la malla externa, ¿no? Por la que está pasando la línea morada. Sí, sí, Ok, sí, es por toda la externa. ¿Va? gracias. Sí, y después esa resistencia de, bueno, vamos a simplificar esta ecuación, voltaje de S, pasamos restando a voltaje de R1, voltaje de RF, sustituimos ley de Ohm, sabemos que comparten la misma corriente y por lo tanto podemos simplificar de la siguiente manera. Ahí está.
¿Ok? Ahora, lo que me importa o lo que voy a sacar de aquí, que es que la corriente es igual a voltaje de salida entre resistencia 1 más resistencia F. ¿Va? ¿Y esto de qué me va a servir? Pues veamos. ¿Quién es el voltaje negativo? El voltaje negativo es igual a, si ustedes se fijan, tenemos, voy a ponerle otro color, tenemos esta referencia que hace al voltaje negativo y simplemente es el voltaje que hay en qué, en el voltaje R1, en la resistencia R1. Entonces, ese voltaje negativo es igual a resistencia 1 que multiplica la corriente que pasa por ella. ¿Va? Y eso nos lleva a sustituir esa corriente en esa ecuación y por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Que el voltaje negativo es igual a R1, R1 más RF que multiplica a BS. ¿Y esto a qué se parece? Esto se parece a o es, de hecho, un divisor de voltaje. Y de hecho, si yo reescribo este circuito, ustedes pueden ver que este nodo al que estoy pintando en naranja es BS, voltaje de salida. Y si yo continúo con esto, ¿qué me voy a encontrar? Que esa BS está con la resistencia RF y después cierra la malla con la resistencia 1. Y de aquí, ¿qué me interesa sacar? El voltaje de R1, que es igual al voltaje de el voltaje negativo de entrada. De hecho, debería reescribir esta parte mejor. Y aquí tengo voltaje de S. Vamos a ponerlo así. ¿Va? Entonces, con eso justificamos que tenemos un divisor de voltaje. Entonces, ya depende de ustedes si quieren usar directamente divisores de voltaje para la aplicación. Igual va a funcionar. ¿Va? Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sustituir BP y BN vamos a ponerle aquí, en la ecuación 1. Por lo tanto, tengo voltaje de salida es igual a ganancia de lazo abierto, voltaje de entrada menos el divisor, voltaje de S. ¿Va? Pero recuerden, ¿qué es lo que quiero yo? Obtener la relación que hay entre voltaje de salida y voltaje de entrada. Ese es mi objetivo siempre en estos ejercicios o en este análisis con el amplificador operacional. Quiero ver cómo funciona la ganancia de voltaje en este esquema. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues de nuevo, observamos lo siguiente, que tengo voltaje de salida aquí, tanto en la parte izquierda como en la parte derecha. Entonces, primero, y lo más conveniente siempre, es hacer lo siguiente. Pasar dividiendo a la ganancia de voltaje. Y después verán por qué. Voltaje de S entre AB, después esto está restando, este divisor está restando, entonces nos lo llevamos sumando R1, R1 más RF de S y todo esto es igual a voltaje de entrada. ¿Va? Agrupamos y tenemos 1 entre AB más R1, R1 más RF. Todo esto multiplica el voltaje de salida y esto es igual a el voltaje de entrada. Simplificamos para nosotros llegar a voltaje de S entre voltaje E. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues esto pasa dividiendo, esto también pasa dividiendo y por lo tanto nos queda 1 entre toda esa expresión AB más R1, R1 más RF. Y recuerden lo más importante,
la ganancia del lazo abierto es o tiende a infinito, eso hace que este término sea igual a 0 o lo consideremos 0 y por lo tanto nos queda 1 entre R1 más RF. Simplificamos de nuevo, nos queda R1 más RF entre R1 y al final ¿qué tenemos? 1 más RF entre R1. Y esa es nuestra expresión final. Voltaje de salida entre voltaje de entrada. Ahora, ¿qué significa esto? Que si, por ejemplo, yo en la entrada tengo un voltaje de entrada, ¿cuánto voy a tener yo a la salida? Pues simplemente conociendo esta ecuación, pues el voltaje de salida será igual a ¿qué? A 1 más la relación que haya entre las resistencias RF y R1. Si la resistencia RF vale 5 kilo ohms y la resistencia, perdón, aquí le puse RS, la RF vale 5 kilo ohms y la resistencia 1 vale 2.5 kilo ohms, ¿qué es lo que va a pasar acá? Pues que si yo sustituyo, voltaje de salida es igual a 1 más 5 kilos entre 2.5 kilos, que multiplica el voltaje de entrada, que es 1, por lo tanto, yo voy a tener 1 más 2, que multiplica 1, y por lo tanto, al final yo voy a tener 3 volts a la salida. Y es así como ustedes pueden controlar esta ganancia. Además, si ustedes le ponen un potenciómetro en RF, pues podrán tener eh, un dispositivo con ganancia variable, ¿vale? Que puede pasar desde, si la resistencia de F vale 0, pues entonces a la salida tendrán el mismo voltaje que entrada, y si ustedes empiezan a variar esa resistencia, pues pueden tener más hasta que se sature, debido al voltaje de alimentación, ¿vale? Ahora, ¿se entendió lo que estamos haciendo ahorita? Calculando ganancias de voltaje a partir de la entrada, cuánto voy a tener a la salida y quiénes intervienen en ese desarrollo, o tienen dudas todavía. No, profe, todo bien. Seguros. Pues listos. Esta es una de las primeras configuraciones. Obviamente vamos a ver otra. Y la que sigue, nada más intercambia donde estamos poniendo el voltaje de entrada. Entonces todo esto queda igual. RF, a ver si sale el triángulo. Ahí está. Vamos a poner negativo acá, positivo directamente a tierra. Tenemos el voltaje de salida aquí, la resistencia RF, R1, y voltaje de entrada. ¿Vale? RF acá. ¿Qué más podríamos hacer? Pues nada más. Creo que es suficiente. Entonces, voltaje de salida es igual a ganancia PP menos BN. Y ahora sí les voy a preguntar. Por ejemplo, Vega. José Manuel Vega. Una, dos, tiene falta. Vamos a ponerlo aquí. Ah, no, ahí está. No te escucho, Vega. ¿Tú me escuchas a mí? Dice que está activo el micrófono, pero no. A ver.
¿Me escuchan? No, no te escucho, Vega. ¿Tú me escuchas? Ah, bueno, si tú me escuchas, ok, pero nosotros no te escuchamos. Si quieres, luego vemos. A ver, Posa, ¿Qué andamos, prof? Posa, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te fue en tu desconexión? Pues bien, la verdad sí me desconecté. Muy bien, me parece bien. Qué bueno que hayas aprovechado, pero ¿qué crees? ¿Qué pasó, prof? Conéctate, por favor, porque necesitamos que nos digas quién es el voltaje positivo en este circuito. ¿Cuánto vale ese voltaje positivo? El que entra a la terminal positiva. ¿Cero? Exacto. Está muy sencillo, ¿no? Sí. Tenemos un cero aquí. ¿Va? Ahora, Posa, voy a plantear una corriente, ¿ok? Esa corriente es, ¿qué sentido sería bueno? Vamos a ponerle este sentido, corriente I, vamos a llamarlo otra vez. El voltaje de salida está polarizado de la misma forma. Esa corriente, ¿cómo polariza RF, Posa? Con ese sentido. ¿Dónde está el Pues positivo? positivo del lado derecho e izquierdo negativo. Muy bien. Después sabes que llega a este nodo, ¿no? Ujú. Ok, ¿qué pasa a la derecha? Cuando entra Eh, voltaje a la parte negativa. ¿Cuánto vale esa corriente? mm, ¿Cero? Muy bien, esto vale cero. ¿Y eso qué implica? Que la corriente que se va a la parte izquierda, pues es la misma, ¿no? El Sí. mismo valor I, ¿va? ¿Cómo polariza R1? Pues positivo del lado derecho y negativo del lado izquierdo. ¿Cómo está polarizada la fuente? ¿Cómo? No lo escuché. ¿Cómo está polarizada la fuente? Es positivo arriba y negativo abajo. Ok, ¿tienes dudas de eso? No. Ahora vamos a plantear la malla posa, pero Ok. vamos a plantearla en sentido horario, ¿vale? Entonces va desde esta tierra, que está en el voltaje de entrada, hasta la tierra del voltaje de salida. ¿Cómo queda esa ecuación de malla posa? Mm, Sería pues el voltaje, bueno, menos el voltaje de R1. ¿Y el voltaje de entrada? Bueno, sí, también el voltaje de entrada, menos el Ajá, voltaje de R1, ajá, menos el voltaje de RF, más el voltaje de BS igual a cero. todo esto está igual a cero. Ok, a mí me parece muy bien. ¿Alguien tiene dudas de eso? De lo que acaba de decir su compañero. Vale, entonces seguimos, posa. ¿Listo? ¿Qué sería bueno saber? Primero, el voltaje de N, el voltaje negativo, ¿estás de acuerdo que lo coloque en este punto, no? Sí. Ok. ¿Qué se te ocurre? Bueno, primero vamos a hacerlo como lo hicimos la vez pasada. ¿Cómo podrías despejar la corriente I de la ecuación de malla que tú hiciste? Pues, bueno, podemos hacer primero lo de ley de Ohm y de ahí despejamos la I. Ok. ¿Pongo directamente lo de la sustitución de ley de Ohm? ¿O Eh, quieres ya pasar las fuentes hacia otro lado? pues bueno, podemos hacer que las fuentes, bueno, los voltajes es I por R1 y I por RF, ¿no? Y ya de ahí. ¿Estás de acuerdo con lo que escribí? Mm, Espera. no Ahí. sería, ajá. ¿Y todo eso Y es igual a qué? pues sería igual a el voltaje de entrada menos el voltaje de salida. Muy Y bien. ya Y después ya podemos dividiendo las resistencias. dividiendo las resistencias. Ok. O Entonces sea, esto sería quedaría, RS entre R1 menos RF. ok. ¿Vale? ¿Qué hacemos con ese signo más? Ese signo negativo, perdón. Sí. No me gusta. Podemos cambiar todo lo de adentro. Podemos cambiar todo lo de adentro. ¿Cómo? O sea, poner BS menos BE
Muy bien. arriba de todo lo demás en negativo. Arriba de todo lo demás en negativo. ¿Así? ¿O cómo? Creo que sí. Ok. Bueno, entonces lo podemos dejar así. ¿Alguien tiene dudas hasta acá? Ok, pues entonces vamos a continuar. Listo, gracias, esposa. Gracias, creo que fue Ania Domínguez. Entonces vamos a ver esta parte, ¿vale? ¿Quién es BN? Vamos a ponerlo aquí. BN, de hecho, lo podríamos sacar como el voltaje que hay en R1, ¿sí, verdad? El voltaje de R1 y el voltaje que hay en la entrada, ¿va? Entonces, vamos a ponerlo de la siguiente manera. R1 que multiplica I más el voltaje de entrada. Y eso es lo que voy a sustituir directamente en mi ecuación, ¿va? Entonces ya tengo voltaje N, tengo el voltaje positivo. Y si yo sustituyo, voy a poner la corriente en esta ecuación. Y esto me queda R1, perdón, R1 más RF que multiplica PS menos DE. Y eso es lo que tengo que poner en mi voltaje negativo. Entonces vamos a ponerlo voltaje S a B que multiplica voltaje positivo que es 0 menos R1, R1 más RF BS menos BE. Listo. ¿Qué más hacemos? Bueno, pues vamos a distribuir ganancia de voltaje que multiplica menos R1 más RF, voltaje de salida menos menos más R1, R1 más RF, voltaje de entrada. Ok, y no me falta nada. Déjenme ver. Ah, sí, sí me falta algo. ¿Qué es lo que me faltó aquí? Aquí sí multipliqué R1 por I, pero me faltó poner el más BE, más BE. Entonces, esto lo voy a recorrer hacia acá. Y me queda menos BE. ¿Ok? Y aquí voy a reacomodar esta parte. Menos BE. ¿Ok? ¿Alguien tiene dudas de eso? Antes de continuar. Y recuerden cuál es mi objetivo. Encontrar a voltaje DS entre voltaje E. Eso es lo que yo estoy buscando. Ahora, ¿cuántos voltajes DS yo tengo? Tengo el voltaje S a la izquierda. Tengo el voltaje S con este término. ¿Va? Entonces vamos a pasar dividiendo la ganancia de voltaje. Esto es importante porque si no luego nos metemos en problemas con ella y recuerden que eso tiende a 0 y la idea es poder eliminarlo al final. ¿Va? Entonces nos quedamos con BS entre AB más R1 más RF que multiplica el voltaje de salida y todo esto es igual a menos, bueno, lo podemos dejar así, menos BE más R1 entre R1 más RF, BE. Agrupamos los comunes y nos queda lo siguiente. Es 1 entre AB más R1, R1 más RF. Todo esto multiplica el voltaje de salida y después tenemos menos 1 más R1, R1 más RF. Todo esto en voltaje de entrada. ¿Va? Ahora, si puedo
pasar esto dividiendo y el voltaje de entrada también lo paso dividiendo y por lo tanto esto me queda menos 1 más R1 más RF entre 1 entre AB más esta división. Ok. Y no se olviden que lo que tenemos aquí es que podemos simplificar este valor. Lo mandamos a 0. Y lo que podemos reescribir justo acá es lo siguiente. Este término es igual a este término, ¿no? Entonces eso vale 1. 1 menos 1 entre R1 más RF, ¿vale? Simplificamos esta parte y tenemos lo siguiente. R1 menos R1 más RF entre R1. Volvemos a simplificar y tenemos este es igual que este, entonces es 1 menos 1 más RF entre R1. 1 menos 1 es 0 y por lo tanto el voltaje de salida entre el voltaje de entrada es igual a, aquí se me olvidó que esto también es negativo por este signo, y esto nos queda menos RF entre R1. Y listo. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí o cuál es la diferencia que hay respecto al otro? En primer lugar, esta ganancia sí puede bajar hasta 0, ¿no? Si la resistencia F es igual a 0, pues no hay ganancia, ¿va? Y por otro lado, tenemos un signo negativo. Eso significa que invierte la señal. ¿Eso qué implica para señales de DC? Para DC cambia signo. Para señales de AC, recuerden que aquí esto del sentido, bueno, esto del signo negativo es distinto o se expresa distinto, simplemente hay un de fase de 180 grados. Simplemente la señal se desplaza, ¿va? Y esa es la única diferencia que hay. Entonces, vean, depende de dónde pongan la fuente de voltaje, ustedes van a tener una relación de voltaje de salida contra voltaje de entrada diferente. Si ustedes lo ponen en voltaje, bueno, en la entrada positiva, la ganancia la pueden controlar, pero no pueden llegar hasta 0. Una ventaja es que sale en fase, si es que eso es importante, ¿no? Tampoco es que en todas las aplicaciones eso sea súper relevante. Y vean en la última, lo que tenemos es la relación de resistencias. Si ustedes también ponen un potenciómetro en RF, pues ustedes sí pueden llegar hasta 0. Lo importante es que R1 no sea 0, obviamente, ¿no? Porque es una indeterminación. Y las indeterminaciones en sentido físico, pues hacen que los aparatos no funcionen. En este caso, esta cosa, ¿qué pasaría? 1 entre R tendría infinito, ok. Entonces sí, habría problemas con la corriente. ¿Vale? Entonces, dudas de estas dos configuraciones. De hecho, esas dos configuraciones vienen en sus prácticas, aunque tal vez para algunos ya es muy tarde, pero al menos para los que van conmigo, este miércoles les toca y son estas configuraciones. ¿Va? ¿Dudas hasta acá? ¿Quieren que le deje un rato para que ustedes terminen de copiar o algo? Y en el proyecto sí es importante que practiquen esto. Pero, bueno, ahí tengo el material ya preparado. Y nada más por la hora, quería ver seguidor de voltaje. Sí alcanzamos a ver todo. ¿Ok? Ahora vamos a poner este caso particular, que se llama seguidor. ¿Qué pasó? ¿Alguien dijo algo? Sí, disculpe, en AC, ¿qué hace? Cuando implica... Un desfasamiento de 180 grados, Ania.
O sea, tu señal inicial está así. ¿Y qué implica que esto tenga un signo negativo? Simplemente que en la salida tú vas a tener esto. Si te fijas, lóbulo positivo de la salida, de la entrada, perdón, implica un lóbulo negativo en la salida y un lóbulo y viceversa. ¿Ok? Es lo único que pasa. Ok, muchas gracias. Listo. De nada. Vamos a hacer. ¿Qué es un seguidor de voltaje? Pues ahora veamos rápido esta configuración. Menos, más, voltaje de entrada. Vamos a ponerlo aquí. Voltaje S. Ahí está. Como ven, no hay ni una resistencia ni nada. ¿Vale? Entonces, Andrea Zavala. Sí, aquí estoy. Ok, Andrea. ¿Quiénes serían nuestros voltajes positivos y quién sería nuestro voltaje negativo? Mm, pues el positivo B Muy bien. Está sencillo, ¿eh? No te hagas bola. Ok, síguele. y el Voltaje negativo negativo, BS. directamente BS, ¿no? Ujú. Ahora, sustituimos en la ecuación del operacional que es BP menos BN. ¿Y estás de acuerdo que yo ponga, si yo pongo esto? Sí, Ok, ahora, ¿cómo llegamos a el voltaje de salida entre voltaje de entrada, Andrea? ¿Qué propones? pues solo, pues podría ser mm, BP entre BN entre BP PN o entre BP. Mm, no adivines. Vamos a hacerlo. Bueno, recuerda, ¿qué hay que hacer con la ganancia de voltaje siempre? Pasar la mm, que. Ah, y recuerda, todo esto aquí no es igual al voltaje de ese, ¿no? ujú, Entonces de aquí partes, Andrea. ¿Qué le hacemos a esa ganancia? este, no sé. ¿Cuántos veces tenemos aquí? Tenemos un voltaje de salida a la derecha y este voltaje que está a la izquierda, ¿no? ¿Qué Ujú. crees que tendríamos que hacerle? Pues, agrupar. Exacto, pero ¿cómo lo vas a agrupar si tú tienes aquí a esa ganancia de lazo AB estorbándote? ¿Qué le haces entonces? Dividir entre AB los dos lados. Muy bien, entonces esto queda. ¿Estás de acuerdo? Ujú. Ahora sí, simplifica, Andrea. ¿Qué seguiría? B igual a BS más BS entre AB. Ya puedes agrupar el común. Vamos a sacar el común que es BS. ¿Cómo quedaría? 1 entre AB más 1. Muy bien. ¿Qué le pasa a ese uno entre AB? Se desaparece ¿Por qué? porque tiende a 0. Porque AB tiende a qué? Es muy alto, ¿no? Sí, tiende al infinito, ¿no? Entonces, todo ese valor tiende a cero. ¿Y eso qué implica, Andrea? Este mm, Que B es igual a quién. es igual a BS. Y por lo tanto, la relación BS entre B es igual a 1. 1. ¿Ok? Muy fácil, ¿no? Y es por eso que se llama seguidor de voltaje. Repite el Ya. voltaje que entra. ¿Va? ¿Dudas, Ujú. Andrea? ¿Fácil, No, difícil? fácil. Fácil. Este está fácil, ¿no? Va. Sí. Y vamos a terminar con los otros. Gracias, Andrea. Vamos a terminar con los últimos dos que vienen en la última práctica de su laboratorio, que es el amplificador integrador y el amplificador derivador. Vamos a ponerle, ya ustedes me dirán si integra o deriva.
Entonces, esto lo único que tiene de diferente es lo siguiente. ¿Ok? Es la configuración que vamos a trabajar y con el capacitor, de hecho, vamos a utilizar la impedancia. ¿Va? Entonces vamos a suponer, con eso podemos trabajar tranquilamente, suponiendo que es una resistencia. Y esta es directamente para Carlos Contreras. Aquí, profesor. Listo, Carlos. Esa configuración que estás viendo en pantalla, ¿a qué configuración de lazo cerrado se parece? ¿A la primera o a la última? Bueno, me refiero a la primera y a la segunda, porque la última es el seguidor. ¿Cuál de estas dos que ves en pantalla? La... eh, ¿De qué lado estaba la fuente B? En el negativo, Entonces a la segunda, ¿no? entonces a la segunda. ¿Crees que la ecuación que encontramos para la segunda te sirva? Mm, Si Si lo estamos tomas como utilizando impedancia, impedancia, sí. ¿no? Sí, Sí. sí, muy bien. Entonces, ¿cómo quedaría? Voltaje DC entre voltaje E. Es igual a menos la impedancia del capacitor entre R1. Bueno, entre R. Muy bien. Ahora, ¿qué seguiría? ¿Qué seguiría, Carlos? Para tú determinar si esto está integrando o está derivando. Mm, ¿Qué tendrías que hacer con esa impedancia? No, la verdad no sé. Bueno, primero, ¿a qué es igual la impedancia en términos de Laplace? La impedancia del Eh, capacitor. Era 1 entre J Ah, en Laplace, en Laplace, en en Laplace. Laplace. 1 entre la WC. Ah, no, Laplace es ese. Entonces por eso lo puse S. aquí. Ah, 1 ya. entre SC. Ah, ya, sí. ¿Va? Ok, vamos a sustituirla, Carlos. 1 entre SC entre R, ¿no? Sí. ¿Cómo queda esto simplificado? 1 entre SCR. 1 entre RCC. S, perdón. ¿Estás de acuerdo? Con el Sí. negativo. Ok. Ahora, ve lo que voy a hacer. Voltaje de salida es igual al voltaje de entrada menos 1 entre RC por 1 entre S, pero a este voltaje de entrada lo voy a pasar aquí multiplicando. Entonces vamos a quitarlo de por aquí y vamos a ponerlo aquí. Voltaje de entrada. 1 entre RS menos 1 entre RC es constante, puedo separarlos tranquilamente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí, Carlos? 1 entre S que multiplica al voltaje de entrada, que por cierto vamos a dejarlo también en el dominio de S. ¿Esto cómo se expresa en el tiempo? ¿Cómo Eh, sería la antitransformada de esa función? ¿No es V de T? Sí, bueno, ya sería voltaje dependiente del tiempo, pero ¿cómo antitransformas un 1 entre S? Es directo. O sea, solo ¿Es queda V. directo seguro? ¿Te acuerdas de la derivada? La derivada de la función de S es igual. No, bueno, la antitransformada de esta función es la derivada del voltaje en el dominio del tiempo
así. Si tú ponías S cuadrada, es la misma función S igual a la segunda derivada de T del voltaje en el tiempo. Pero entonces, esto es multiplicando directamente por S, ¿no? Sí, ¿Qué crees que sea multiplicar por 1 entre S? una integral. Ahí está. Entonces, voltaje de S, ahora sí en el tiempo, voltaje de salida en el tiempo, menos 1 entre RC, que multiplica ¿a quién? A la integral del voltaje de entrada en el tiempo diferencial de el tiempo. Entonces, Carlos, ¿esto es un derivador o un integrador? Integrado. Pues ahí está. Este es un integrador. ¿Qué te pareció, Carlos? ¿Fácil, difícil? Interesante. Ok. Vale. ¿Dudas hasta acá? Carlos, quien sea. No, no tengo Ahora, dudas. vale. Listo, Carlos. Gracias. Entonces vamos a ver rápido el amplificador derivador. ¿Y dónde estaría la única diferencia? Pues voy a robarme este circuito de por acá. Ahí está. Y lo único que voy a cambiar de lugar es la capacitancia y la resistencia. ¿Va? Y esto se parece mucho a lo que ya teníamos aquí, ¿no? Entonces, vamos a ver si está. Gabo, Gabriel Martínez. ¿O no está? Para reprobarlo de una vez. Ahí está. Gabo, Mande. haznos el honor de sacar de determinar el voltaje de salida en este amplificador derivador. Recuerda, es lo mismo. Estamos usando impedancia y El de B hecho es vamos a entre B. volver a usar, ¿sí? Y de hecho vamos a utilizar de nuevo la misma relación de voltaje. Pues sería menos. Bueno, pero ¿Quién está en la realimentación? ¿Quién está en el lazo cerrado? ¿La capacitancia o la resistencia? capacitancia. No, en el derivador, Ah, resistencia. la Ah, resistencia. pero espera, es igual que el que ya hicimos, ¿no? Sí, se parece. Nada más que vamos a llegar a la Ah, conclusión de que realmente está derivando, ¿no? R entre ZC, ¿no? Muy bien. ¿Sustituimos a quién? Ah, ZC. ¿Por quién? Por SS. Un SS. Muy bien, muy bien. 1 entre SC. Ahora, ¿cómo queda esto simplificado? SCR. Ok, vamos Menos. a poner RC RC. por S. Y el menos, ¿verdad? Ahí está. Ahora, ¿qué pasa si yo reescribo esto? Voltaje de S, que vamos a suponer que esto está en Laplace, igual a menos RC por S que multiplica al voltaje de entrada en el dominio de Laplace. ¿Cómo se ve esto antitransformado, Gabriel? De hecho, hay pistas ahí arriba en la pantalla. Sería, ¿no? Bueno, sí, es con la integral, ¿no? ¿Es con la qué? RC. RC, Integral. menos RC, ¿no? Vamos a quedar menos RC. Menos RC. Ahora ve la diferencia. S que multiplica a la función. ¿Es una integral o una derivada? Sería una derivada, ¿no? Segurísimo. No. ¿Cuál es el algo de lo que esté seguro? Está aquí, Gabriel, ve, está ahí arriba. ¿Es o no Derivada. una derivada? Pues ahí está. Es una derivada. Es una derivada. Perfecto. ¿Por qué dudaste, Gabriel?
Porque aquí está Santiago llamándome. No le hagas caso, ya sabes. Y ahí está. Y ahí está tu derivador. ¿Dudas, Gabriel? No, no, no. Seguro. No, por el momento no. No por el momento. ¿Qué problema le ves a esto, Gabriel? ¿Cómo se vería afectada esa ganancia? ¿Qué pasa si la capacitancia es muy grande? ¿Qué pasa si la capacitancia es muy chiquita? ¿O la relación entre R y C es muy pequeña? ¿Qué pasaría? Eso sí, no lo sé. Pues esto afectaría directamente, ¿no? Si R y C, la multiplicación que resulte de ellos es muy pequeña, en realidad estaría atenuando la señal. Pero si es mayor que 1, ahora sí la podrías amplificar, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado con esa parte, ¿va? Y lo Bueno, mismo pasa, y lo mismo va a pasar acá. Si es mayor que 1, esa señal se va a ver amplificada, se va a ver disminuida, y mientras la multiplicación entre R y C sea menor que 1, la señal se va a amplificar, ¿va? Entonces esto también es dependiente, bueno, la ganancia va a ser dependiente, no simplemente va a integrar o va a dividir, sino que también va a afectar la amplitud de la señal de salida, ¿va? ¿Dudas hasta acá? ¿Todos? Porque nos toca hablar de lo más importante, pues que sería el examen final, ¿no? Aprovechando que están la mayoría, la gran mayoría, vamos a ver qué pasó y por qué la encuesta que hice hace poco carece de validez ahora, ¿va? Bueno, ahora, el proyecto, ¿de qué se va a tratar? El proyecto es un ecualizador. No se espanten ahorita, todo el material lo vamos a ver la siguiente clase, ¿ok? Proyecto ecualizador, ¿vale? Ustedes van a hacer 3 filtros: filtro paso bajas, filtro paso altas y filtro paso bandas de ancho de banda angosto, ¿ok? Bueno, sé que todavía no lo saben hacer, no pasa nada, no hay ningún problema. La siguiente clase ya les paso todo, bueno, explico todo, prácticamente va a ser una receta de cocina, pero el semestre antepasado que me tocó dar, pues sí pudimos presentar un proyecto armado, ¿no? En este caso va a ser pura simulación. Por lo tanto, la dificultad baja. Y si la dificultad baja, pues no necesitan tantos integrantes en el equipo. Entonces yo planeo quedarme con los mismos integrantes del segundo parcial, o bueno, los mismos equipos del segundo parcial. Entonces, pongan atención a esto. Si alguien no está de acuerdo y quiere hacerlo solo o quiere separarse de su equipo, lo que sea, avíseme por correo. No es necesario que lo haga ahorita. ¿Ok? Si alguien se lo avienta solo, pues a mí se me hace pues que también una sola persona lo puede hacer tranquilamente. ¿Y qué más? Recuerden que nuestro examen o nuestra reunión de examen, déjenme ver la hora porque ese sí se me olvidó. Es el... Aquí está. 26 de noviembre de 11 a 14 horas. ¿Vale? Entonces ya para que lo tengan contemplado. El proyecto yo creo que se los mando el siguiente jueves, justo cuando terminemos la clase, para que tengan una semana para prepararlo. Viene obviamente esta parte de el ecualizador, la simulación, comprobar que esté funcionando las frecuencias que yo les estoy dando. Y viene otra parte que es la de las ecuaciones. Esa también es importante, pero esa la vemos hasta la siguiente semana. Entonces, la siguiente clase es presentar cómo va a funcionar cada uno de estos filtros, cómo se diseñan, para que el siguiente martes, que es la última clase, nosotros, bueno, hagamos un mini, como un mini diseño de proyecto. La única diferencia va a ser la longitud o el tipo de filtro que es. No, bueno, no ahondo más en ese punto porque no los hemos visto. Y yo mismo nosotros juntos vamos a armar
ese ecualizador, vamos a diseñar los filtros, vamos a simularlos y después de eso, espero que dé tiempo, sacamos las ecuaciones de ese filtro y los comparamos con MATLAB. O, bueno, las graficamos con MATLAB y comparamos MATLAB con Multisim. Y con eso validaremos que tanto nuestras ecuaciones como nuestras simulaciones son correctas. ¿Va? Entonces la última clase sí va a ser yo transmitiendo desde la PC. Ok, entonces quedamos en eso. Yo sigo con la idea de que son los mismos equipos del parcial pasado. Y si alguien quiere hacerlo solo y se quiere separar del suyo, nada más avíseme por correo en estos 2 días. Porque recuerden, voy a mandar el proyecto el jueves. Entonces tienen tiempo para decidir si van solos o acompañados. ¿Dudas hasta acá? No, profe. Ok, No, profe, todo muy bien. todo bien, va. Entonces nos vemos la siguiente clase para empezar a ver esto de los filtros. Van a ver que está muy fácil. Y nada más, ya para preparar este asunto y estar listos para terminar el semestre. ¿Ok? Pues nos vemos la siguiente sesión. Que estén muy bien.